Hoy te comparto la razón por la que seguir una dieta más vegetariana es más saludable para el medio ambiente. Hoy voy a entrar en un tema que quizás sea demasiado controvertido, que quizás sea demasiado, vamos a decir, demasiado extraño y que hasta incluso se ha politizado. Pero justo por esa razón, hoy voy a resolver todas tus dudas. Hoy voy a explicarte y voy a ayudarte a entender qué hay detrás de todo esto y cuáles son las verdaderas razones científicas, ¿vale? Así que vamos a ello. Hoy vamos a entender eso. Hoy vamos a entender por qué las dietas que son más vegetarianas, no estamos hablando de veganismo radical, por qué las dietas más vegetarianas son más saludables para el medio ambiente. Antes de nada, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, sí que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya sabéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Es justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios. Pero antes de nada, hoy voy a compartirte cuáles son las razones por las que una dieta más vegetariana es más saludable con el medio ambiente. Así que vamos a ello. Son muchas las instituciones, muchas las empresas, las supuestas organizaciones no gubernamentales que defienden, que dicen, mejor dicho, defender el medio ambiente. Pero, ¿qué hay de verdad realmente en todo esto? Todos conocemos a una famosa organización de color verde que se manifiesta en contra de las macrogranjas. Pero, ¿qué tal si aplicamos los principios espirituales a este fenómeno? ¿Qué tal si aplicamos toda esta realidad? ¿Qué tal si aplicamos todo esto al cuidado del medio ambiente mediante nuestra dieta? ¿Qué tal si empezamos a cambiar nuestro paradigma? Pues vamos a comenzar, que es lo más importante. En la naturaleza existe una pirámide, y no son las pirámides de Egipto. En la naturaleza existe una pirámide que se llama la pirámide trófica. La pirámide trófica es una pirámide que expresa en los diferentes escalones cuál es la posición de cada especie, ya sea flora o ya sea fauna, que se encarga de hacer un papel, una función específica dentro del alimento, dentro de la alimentación. Todas las especies que están en las diferentes escaleras de la pirámide trófica tienen una relación con otras especies. No solamente una, sino con varias especies, mejor dicho, ¿vale? Y lo que ocurre es que esas relaciones se llaman cadena trófica. Ese conjunto de relaciones forma la cadena trófica. Entonces, si nos fijamos, en la base de la pirámide se encuentra toda forma vegetal. Estamos hablando de verduras, cereales, hortalizas, frutos, raíces, flores, todo lo que sea vegetal. ¿Está bien? Por encima tenemos los consumidores. Ya son animales, evidentemente. Los consumidores, en este caso, son herbívoros. Son unas especies, o sea, son especies de animales cuya función consiste en alimentarse de los productores, es decir, de la base de la pirámide. Por encima tenemos los consumidores secundarios, que son los que se alimentan precisamente de los primarios. También son animales y también dependen de lo que coman sus depredadores. Por encima tenemos los superdepredadores, que equivale a la cúspide de la pirámide. Y en la cúspide lo que tenemos son aquellos animales que se alimentan de los demás, del resto, principalmente de los consumidores, bien primarios o bien secundarios. ¿Está bien? Esto es algo totalmente fundamental. Esto es algo total
y absolutamente fundamental porque, bueno, esto es bien fácil. Esa cadena trófica que componen todas las relaciones de las especies que forman la pirámide trófica, esa pirámide lo que hace precisamente es dar equilibrio a todos los biomas del medio ambiente. Gracias al equilibrio que tiene todos los biomas de la naturaleza siempre se mantiene saludable. Y este equilibrio no es estático, de que se queda fijo. No, es un sistema dinámico, es un sistema que se mueve, es un sistema que cambia con el paso del tiempo. Es un sistema que evoluciona. Solo que a lo largo de toda esa evolución adquiere siempre el equilibrio, siempre. Y el ser humano comenzó respetando pues estas leyes, el ser humano comenzó respetando todo este proceso hasta que, y aquí es donde llegó el problema, hasta que comenzamos con nuestra propia alimentación a desequilibrar, hasta que comenzamos a desequilibrar todo el equilibrio de la naturaleza. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues lo hicimos de la siguiente forma. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender sobre cómo puedes reducir tu impacto medioambiental con una dieta cada vez más vegetariana? Bueno, pues si me estás viendo, recuerda una cosa. Todos los días subo contenido a este canal. Entonces, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, desde Meta, mejor dicho, ¿vale? O desde YouTube, ya sabes, seguir me gusta y suscríbete. De verdad, suscríbete. No sabes lo que ganas con la sencilla razón de pulsar suscribirse. Y activa la campanita con todas las notificaciones. Y de esa forma, el algoritmo de YouTube te va a avisar de manera actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. De verdad, hazlo. Suscríbete y activa la campanita, porque te estás perdiendo oro. Literalmente te estás perdiendo información que es oro. ¿Está bien? Y bueno, pues continuamos. El ser humano ha conseguido desequilibrar una parte de este equilibrio mediante su dieta. Y el proceso ha sido el siguiente. Antes del Neolítico, el ser humano cazaba, el ser humano pues recogía productos, ¿no?, silvestres, de lo que había un poco ahí en la naturaleza, ¿no?, en plan a lo salvaje, ¿no?, podemos decir. Hasta que, llegado al Neolítico, el ser humano comenzó a domesticar las plantas. Empezó a cultivar y empezó poco a poco a crear su subsistencia, al menos para cubrir las necesidades más básicas, las necesidades del alimento, las necesidades de la hidratación, ¿no? Es decir, cosas que eran sencillas. Pero con la llegada de la primera, más bien de la segunda revolución industrial, hace poco más de un siglo, lo que ocurrió es que el procesamiento industrial también llegó a la propia agricultura. Y aunque esto fue bastante beneficioso para la población, porque evidentemente cuando tú produces agricultura a nivel industrial, puedes producir la máxima cantidad utilizando los mismos recursos, y como consecuencia puedes bajarle de una forma radical el precio a ese alimento. Y si estamos hablando de productos vegetales, genial, me parece perfecto. Pero cuando empezamos a hablar de productos animales, aquí es donde empiezan a surgir las diferentes consecuencias. Aquí justamente es donde empiezan a aparecer las diferentes consecuencias medioambientales. Porque, ¿recordáis aquello de la pirámide trófica y la relación mediante la cadena trófica que tienen todos los elementos? Bueno, pues aquí lo que ocurre es justamente lo siguiente. Aquí lo que ocurre es que en la naturaleza, en un área específica, si existe una población de árboles, una población que forma un bosque, el propio bosque, mediante la reacción de fotosíntesis, tiene la capacidad
de absorber el dióxido de carbono para emitir oxígeno. Esa emisión de oxígeno es lo que a nivel planetario, con todos los biomas, forman y componen el oxígeno de la atmósfera. Es algo totalmente crucial y fundamental para que todos los seres vivos podamos respirar. Sin ello, sinceramente, no podríamos respirar. Es así de fácil. Pero cuando rompes ese equilibrio y empiezas a talar más bosques y más árboles de lo que la Tierra tiene capacidad de absorber el dióxido de carbono, y aumenta esa cantidad de dióxido de carbono generado por el metabolismo de los animales que produces en granja, y no estamos hablando de cualquier tipo de ganadería, no es cualquier, es la ganadería altísimamente industrial. La propia ganadería, que es industrial, genera grandísimas cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera, consecuencia del metabolismo de los animales. Y si no tienes forma de absorción de todo ese dióxido de carbono, entonces estás creando un problema en la atmósfera. Estás realmente creando un problema en la capa de la Tierra que nosotros utilizamos para poder respirar. Entonces, por esa razón, cada vez que construimos más superficie para poder construir granjas, para poder construir ganadería industrial, cada vez que construimos ese tipo de superficies para meter a muchísima población de ganadería, entonces es ahí realmente donde surge el problema medioambiental. No se trata de te prohíbo que consumas carne, se trata de te enseño, desarrollo todos estos principios y te desarrollo estos contenidos aquí dentro. Aquí simplemente te voy a ofrecer un poquito. Aquí te voy a ofrecer un poquito de conocimiento, un poquito de información. Pero si quieres realmente profundizar en ello, te voy a dejar aquí debajo el enlace para que lo puedas adquirir. Y se trata precisamente de que la agricultura evidentemente no hace la misma función de captación de dióxido de carbono en comparación con grandes masas de bosque, es decir, con mucho bosque. Porque evidentemente el tamaño a lo mejor de una planta de cereales es así, mientras que el tamaño de un árbol pues, bueno, es tan grande que prácticamente no cabe en esta pantalla. Pero quiero que veáis, ¿no? Precisamente, no absorben la misma cantidad, pero evitan que contaminemos más. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, gradualmente, que fue lo que yo hice, qué ocurre si gradualmente vas quitando productos de origen cárnico de tu dieta? Yo hace muchos años quité la carne de ternera. Hace ya muchos años que no como carne de ternera. Después retiré la carne de cordero y también ocurrió lo mismo. Después quité la carne de cerdo. Después de aquello quité los productos lácteos de origen animal. Y hasta ahora me he alimentado a base de carne de pollo y pescado. Lo siguiente que voy a hacer va a ser quitar la carne de pollo. Pero voy a seguir alimentándome de pescado y de huevos, evidentemente. Porque el consumo de pescado y el consumo de huevos no llega ni al 0,01% del impacto medioambiental que produce, por ejemplo, la producción de la carne de ternera. O sea, es un impacto tan mínimo que prácticamente no merece la pena. Un estudio científico que encontré haciendo una investigación por internet llegaba a afirmar que manteniendo el estilo de dieta que necesitamos utilizar poco más de 4 billones de hectáreas a nivel planetario para poder alimentarnos no solamente a nosotros, sino a la propia industria ganadera, donde incluimos la carne de ternera. Pero ese mismo estudio afirmaba que si toda la población decidía, a nivel de productos de ganadería, decidía alimentarse solamente de carne de pollo, incluimos carne de cerdo, ¿vale? Tampoco quiero ser un ecologista ultra radical. Incluimos pescado, incluimos huevos. Si hiciéramos todos este cambio,
necesitaríamos, en lugar de utilizar 4,15, 4,13, 4,15 billones de hectáreas, en ese caso, mejor dicho, necesitaríamos poco más de 1,10 billones de hectáreas. Es decir, lo reduciríamos a un 25%. Porque sí, os recuerdo una cosa, no se trata realmente de prohibir el uso de la carne, no se trata, porque la historia nos ha enseñado y la historia ha demostrado que prohibir algo es la peor vía para educar, para enseñar. Es la peor vía para tener a ciudadanos educados y responsables y correctos. ¿Cuál es la mejor vía? La mejor vía es esta de aquí. Adquirir mente ecologista y aplicar estos principios. Así que, fijaos, solamente un 25% de toda la superficie total que utilizamos en el planeta. El 75% de la superficie restante podríamos utilizarla, por ejemplo, para hacer que todos los biomas naturales recuperen gran parte de lo que nosotros le hemos quitado. Y eso nos ayudaría literalmente no a frenar en seco, sino a retrasar con muchísimo tiempo de antelación el cambio climático. Es realmente así. Así que, ya sabes, la próxima vez que vayas a comprar un alimento, recuerda que cuanto más vegetariana, no vegana, importante, ¿vale? Cuanto más vegetariana sea tu dieta, más estás salvando, más estás ayudando y cuidando del medio ambiente. Pero recuerda una cosa, y antes de terminar, esta es la última cosa que voy a contarte. Jamás adaptes toda tu vida a estos principios. Porque recuerda que cada ser humano es único. Recuerda que cada ser humano es diferente. Y que cada ser humano tiene unas necesidades distintas. Por lo que es muy importante, es precisamente importante que adaptes estos principios a tu vida. Si quieres empezar a tener una dieta más vegetariana, mi recomendación es que paulatinamente empieces a dejar de consumir la carne de ternera. Empieza por ese paso, es muy sencillo. El resto de las cosas las puedes consumir, no pasa nada. Ve acostumbrando a tu cuerpo a no necesitar ese tipo de carne. Te puedo asegurar, sinceramente, que a la larga los beneficios en tu salud van a ser mejores respecto de cómo estabas antes. Así que, nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado. Y recuerda, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Y si por el contrario me estás viendo de YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todas estas cosillas, si todo esto te ha gustado, imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Mente ecologista es una solución real a un problema real que tanto el mercado como el propio medio ambiente llevan demandando años. Literalmente años. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido ha sido tan fácil pues como que la mayoría de los seres humanos, la mayoría de personas desconocen estos principios. Y luego tuvimos que llegar a un escenario como el que ocurrió en la primavera del año 2020. Un escenario donde todo era caos, malestar, enfermedad, impotencia, soledad, depresión en ciertos casos, ¿vale? Muerte en otros casos, aislamiento familiar, estar encerrado. Era algo muy grave. Era algo que ha hecho que más de una persona pierda un poco la cabeza, ¿no? Y que pierda incluso parte de la estabilidad emocional. Entonces, si tú ya estás cansado de vivir todo este tipo de escenarios, si ya estás harto realmente de no saber qué hacer en este caso de problemas medioambientales, pues en ese caso, ¿vale? Mente ecologista. Adquiere mente ecologista. Te voy a dejar aquí debajo el enlace con el objeto de que lo puedas adquirir. El proceso es bien fácil, rápido y cómodo. Pulsa en el enlace, sigue todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte mente ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Como estás viendo, el proceso es fácil, rápido y cómodo. Tan cómodo que hasta incluso lo puedes hacer tumbado en el sofá de tu casa desde tu propio móvil.
En serio, es así de fácil, es muy sencillo. Así que, si todavía no lo has hecho, ya sabes, por un medio ambiente más saludable y por una civilización más sostenible. Por una civilización más sostenible con la madre naturaleza, con la madre que nos sostiene, con la madre que nos da todos los recursos que necesitamos. Y ahora ya, sí que sí, muchas gracias a todos vosotros, os mando un fuerte y un enormísimo abrazo. Y recuerda, súper importante, no se trata de tener el libro y punto. Tienes que estudiar, aprender y en último lugar, una vez que hayas aprendido, tienes que aplicar estos principios. Recuerda, esa es la tríada. Es que estudiar, aprender y en último lugar, aplicar. Yo tengo una rutina en la que todos los días estudio. Puede que estudie un poquito, puede que todos los días estudie un poquito, pero no se trata de lo que hagas en un solo día. Se trata de lo que hagas, por ejemplo, en un mes o en un año. En un mes o en un año te puedo asegurar que eres otra persona totalmente diferente, totalmente distinta. En serio. Y bueno, pues nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Como siempre os digo, desde aquí, desde Mente Ecologista, os mando un fuerte abrazo y siempre os digo, cuidaos mucho, cuidaos de corazón y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, ya sea artificial o ya sea trascendental, como por ejemplo nuestra propia mente subconsciente. Y ahora ya sí que sí, gracias, un fuerte abrazo y adiós, hasta mañana.